Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estamos todavía por el castillo de Maubeusin y vamos a bajar del castillo de Maubeusin, dentro de esa especie de gran conjunto que forman Maubeusin y el monasterio de Escaladier, a ver el monasterio de Escaladier, que se vislumbra, se ve desde la parte alta del castillo, allí en el fondo del valle. Si bien luego la carretera trae lo suyo, la carretera es un sinuoso zigzag estrecho que te lleva a lo que quedan, a los restos que quedan de la abadía. La abadía no queda entera, ahora pertenece a una fundación que tiene un horario complicado. Si la vais a... Bueno, el sitio es espectacular, rodeado de unos bosques de estos imponentes, es increíble, increíble, increíble. Pero no está entera, está, pues, como si dijéramos, tiene algunos fragmentos interesantes, pero también interesantes de ver. Y Escaladier es la subida, tenemos que entenderlo, una escalada, un camino, una escalera que se apoya contra una pared, eso sería una escala. Y Escaladier es Escala de Dios, es el camino de ascensión hacia Dios, dentro de lo que era el concepto monástico del término aplicado a la titulación que se daba a los monasterios. Algunos monasterios se llamaban como el lugar, pero otros solían tener unas matizaciones espirituales y de la historia también a veces de su orden. Me estoy acordando ahora aquí, por ejemplo, también tenemos dos cartujas, una en Tarragona que se llama Escala Dei y otra cartuja en Zaragoza que se llama Aula Dei, escuela de Dios y Aula de Dios. Pero no voy a meterme más porque en todo esto ya lo iré explicando, sino que vamos a retomar el tema que estamos recorriendo de las fábricas que hizo Luis Astiazarán. En el año 1938 Luis Astiazarán realiza un proyecto del edificio industrial para la constructora española de máquina y herramienta en Villamona, que es la sociedad, el acrónimo Sociedad Constructora de Máquina y Herramienta, comúnmente en el vulgo SACEN, ahí en la zona. En realidad se trataba de un conjunto de edificios cuya fachada se orienta hacia el río Oria, como os he dicho, las fábricas, los pueblos con un río en medio. Ese río era el que vertebraba la vida urbana y la vida industrial. El edificio principal, el meramente fabril, está formado por tres cuerpos unidos uno por otro en la parte posterior, dibujando así una planta similar a una E invertida en torno a dos patios, en que el cuerpo central presenta un remate semicircular. Además, el conjunto se completa con diversos edificios auxiliares exentos, como es el de la Escuela de Aprendices. Allí había muchas escuelas de aprendices. Yo me estoy acordando ahora de los hermanos de la Salle, que tenía la Escuela de Aprendices de Torneros, que lo llevaban los hermanos de la Salle, y esa era donde un chaval llegaba allí con 14 años y para los 15, si era bueno, igual para los 14 ya estaba trabajando en la fábrica. Hace pocos días estaba, de cuando os estoy haciendo este relato, una prima mía ahora se ha jubilado con 65 años. Bueno, sí, claro, con 65 años. Llevaba trabajando desde los 15 en una farmacia. O sea, ahora a los 15 lo hubieran llevado mis tíos detenidos por haber dejado ir a trabajar a tan joven a su hija. Pero eran esos aprendices que entraban en los negocios, entraban en las industrias y, claro, han hecho 50 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Cómo se habrá frotado las manos de todo el dinero que ha sacado el país? Bueno, no frotar las manos, tenemos que pagar y tenemos que pagar. Ese es otro mundo. Bueno,
Las líneas generales de la fábrica de Sacen son totalmente modernas, cubiertas aterrazados, vanos corridos, juego de volúmenes limpios, ausencia de elementos decorativos. Sin embargo, esto que vemos ahora no es el proyecto esencial que ejecutó Luis Astiazarán. Cuando se solicita el permiso para construir el edificio, no había un plano muy definido y existe uno de la planta de la fábrica de 1942 que consta de 4 crujías que sí se corresponde a lo que hoy tenemos como la fábrica construida. El edificio, ejecutado además de no obedecer a todo lo que era la obra inicialmente creada por Luis Astiazarán en 1938, que cambió incluso de orientación, siendo paralelo al río Auria. Me acuerdo que este edificio lo veía yo siempre cuando pasaba el tren que iba desde Bríncola a Irún, y pasabas por delante porque estaba el río, la vía, la fábrica y luego el pueblo. La fábrica de Sacen se presenta como un edificio de estructura de hormigón organizado en 9 naves paralelas a la fachada principal, con una cubierta de dientes de sierra orientadas hacia el norte. El exterior aparece como un bloque unitario de gran nitidez y en él destacan por un lado el gran pórtico adintelado de 8 pilares que se proyecta hacia el norte, en el que se acogen las oficinas con grandes ventanales en eje vertical, y por otro las ventanas horizontales que a modo de bandas recorren las fachadas laterales y parte de la principal. Y en el interior presenta una absoluta sobriedad, mostrando claramente la estructura de hormigón con los dientes de sierra, conformando un espacio de gran iluminación. Pintado totalmente en blanco, es un edificio de una belleza formal, pero simple. El juego de las líneas verticales del pórtico con las horizontales del cuerpo resulta magistral en lo que era su concepción, y muros, vanos y pilares como únicos elementos decorativos de este paralelepípedo cerrado que es el edificio de la fábrica. No obstante, en el techo del pórtico, tras los pilares, aparecen unos artesonados que rompen con la línea moderna y apunta también a los elementos historicistas que tanto le gustaban a Luis Astiazarán. En 1942, Luis Astiazarán firma otro interesante proyecto de edificio industrial, esta vez para la empresa de Placencia de las Armas, SAPA, situado en el barrio de Bazcardo de Andoain. En la breve memoria se describe un edificio de 3 pabellones, cada uno de 4 naves, en dientes de sierra, enlazados por el frente por un pabellón de 2 plantas y por la parte posterior con otro de una planta, donde debería correr una grúa colocada en lo alto, más alta que el resto de las naves. En el primer momento, entendéis, una grúa para levantar las piezas grandes que se estaban construyendo, que se estaban montando. En un primer momento solo se prevé la ejecución de un pabellón completo de 4 naves y una tercera parte del otro, enlazado por el frente con el pabellón de 2 plantas. Se indica a su vez que el pabellón de oficinas se ejecutaría donde se indica en la planta, pero no da más detalles, remitiéndonos a un proyecto propio del citado pabellón de oficinas que todavía se conserva. La estructura de hormigón armado lo rodea toda, y la empresa constructora Iturralde y Mendía, que creo que todavía existe, fue la encargada de la ejecución del edificio. Siempre nos dan un poco esta idea bueno, luego lo hablaré más, como un poco de estos edificios bastante nazis, o sea, bastante de este constructivismo de la Bauhaus, bueno, no sé si se puede decir la Bauhaus industrial, pero luego se ampliará este tema. En 1952 se amplía la fábrica de acuerdo con los planos también realizados por Luis Astiazarán, perpendicularmente al pabellón de cabeza ya existente. Se proyecta construir unos pabellones en dientes de sierra, 4,
con la longitud de 6 crujías, con separación entre apoyos de 10 metros en los dos sentidos. Y estos pabellones de dientes de sierra se unen paralelamente al pabellón de cabeza. Un bloque, lo que se ve, es bien compacto y el único elemento estructurador lo constituyen los vanos corridos que se prolongan por toda la fachada arquitectónica. Todos los edificios en conjunto nos remiten a una arquitectura moderna europea cuyas referencias se han podido analizar en revistas y en libros que se conservan todavía en la biblioteca familiar del arquitecto. En este sentido, los proyectos de la Unión Cerrajero, tanto de Vergara como de Arrasate Mondragón, se observa unas referencias a lo que es la arquitectura de Prytz-Behrens. Pero las fábricas de Estiazarán tienen una relación más directa con diferentes instalaciones industriales alemanas anteriores de los años 20 y de los años 30. Al igual que en las germanas, la arquitectura industrial de Louis Astiazarán gira en torno a volúmenes cerrados, contundentes y unitarios, construye grandes paralelepípedos, donde la fachada del edificio se empatiza por medio de un pórtico, a veces coronado por un frontón escalonado, y donde solía estar a veces el anagrama o el reloj de la fábrica, siendo la combinación del vano el único elemento que dotaba de dinamismo a este edificio. Y la concepción monumental de las fábricas y la pretensión de dignificar la arquitectura industrial como exponente de un orden social y de una tecnología moderna son ideas presentes en la arquitectura industrial alemana de esta época y que Louis Astiazarán se hace eco de ellas. Las fábricas de Emil Ludwig Neves en el oeste de Alemania, los edificios de Fritz Kammer y Martin Schupp en las minas de carbón de Westfalia nos dan idea de esto, donde hay volúmenes limpios y severos que conforman los edificios fabriles que se abren por vanos corridos que abarcan todo lo que es la fachada, bien vertical o bien horizontal. El modelo típico es la fábrica de la Opel de Brandenburgo, obra de Heinrich Barth, donde el cerramiento del ladrillo se rasga por vanos corridos que abarcan horizontalmente todo el edificio. O las fábricas de Hans Betten Masbenbreike, no sé si lo digo bien, en una de las cuales utilizará lienzos de cristal como cerramiento y están presentes en obras como la de que hace Astiazarán para la cerrajería de Arrasate. Y seguimos en el siguiente capítulo hablando de toda esta fusión entre el arte alemán. Cuando veo las fotos de las fábricas de Guipúzcoa y de las fábricas alemanas, hombre, las fábricas alemanas tienen mucho más monumentalidad, pero desde luego que la idea sigue igual y da miedo verla, bueno, da miedo histórico, no da miedo constructivo, porque este arte también tuvo su valor y tuvo su sabor. Algo parecido lo podéis ver aquí en lo que es los nuevos ministerios de Madrid, que del arquitecto Zuazo, que si veis los nuevos ministerios y cerráis los ojos y estoy hablando de la hipótesis de la visión, y os trasladáis a muchos sitios de Múnich, vais a ver prácticamente edificaciones igual de grandes, igual de colosales, igual de estética. Pero vamos a dejarnos de toda aquella época siniestra de un país como Alemania, y nos vamos a escala 10. Y dejamos el castillo para visitar una abadía que está a pocos kilómetros, como os he dicho, a 6 minutos en coche. Y era la antigua abadía cisterciense de Scala Die. El nombre de la abadía procede del occitano Scala a Dieu, o Scala Die, que significa escalera, o escala, camino, ascensión a Dios. Y se encuentra enclavada en la confluencia de los ríos Arros y Luz. Esta abadía fue fundada alrededor del año 1140 por los monjes de la orden cisterciense. El citado nombre, el de la escalera, guarda relación con la escalera de Jacob, que es mencionada en la Biblia
por la que los ángeles ascendían al cielo y descendían a la tierra, y se le apareció al patriarca Jacob en sueños tras huir después de enfrentarse con su hermano Esaú. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer la noche allí, estoy haciéndoos la cita bíblica, porque ya se había puesto el sol, tomó una de las piedras del lugar, se la puso de cabezal, de almohada, y se acostó en el lugar. Y tuvo un extraño sueño, ya que soñó que la escalera se apoyaba en la tierra y que la cima estaba en los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella, o sea, Dios, y le dijo: yo soy tu Dios, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra en la que te has acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será pues, cuando le habla de todo lo que va a ser el sueño, de la extensión del monoteísmo y de la religión judía. De acuerdo con la tradición midrásica, la escalera simboliza los exilios que el pueblo judío sufriría antes de la llegada del Mesías. Un primer ángel representa los 70 años del exilio de Babilonia, el siguiente representa el exilio de Persia y otro más el exilio con Grecia. Y el último ángel, que representa el exilio final en Roma, asciende y desciende del cielo por el miedo de Jacob a no poder librarse nunca de la dominación de Esaú. Dios le garantiza que algún día también él caerá. Otra interpretación de la escalera acentúa el hecho de que los ángeles primero ascienden y luego descienden. El lugar en que Jacob tuvo que descansar se cree que coincide con el monte Moira, donde se construyó más adelante el templo de Jerusalén. Así pues, la escalera simbolizaría un puente entre el cielo y la tierra establecido a través del pacto entre Dios y el pueblo judío y fortificado por las oraciones y sacrificios del templo. La interpretación cristiana de la escalera pues es que es Jesucristo la nueva escalera que comunica el cielo y la tierra y la comunicación del Hijo de Dios y de los hombres. Todo esto os lo he dado para explicar el nombre, pero hemos dicho en la abadía de Scaladier, que es la abadía una abadía de la Orden del Císter. Bien, ¿qué es la Orden del Císter? Hacia el año 1098, varios monjes benedictinos, encabezados por Roberto de Molesmes, dejarán atrás su monasterio para comenzar una nueva vida monacal en un apartado y tranquilo lugar lejos de la opulencia. Este lugar se llamará Citeaux, cercano a la ciudad de Dijon, y será donde fundarán una nueva orden para practicar la regla benedictina, cuyo principal mandato es el ora y el labora, pero en todo lo que sería su pureza y literalidad. Se conocerá esta orden como Orden del Cister, de Cistercium, nombre en latín de Citeaux, Citeaux escrito. Estos monjes buscarán el ascetismo, la pobreza, el trabajo, y se les conoce también como monjes blancos, en contraposición con la orden benedictina en general, que vestían de negro, y en contrato con la orden de Cluny, que había sido fundada en 909. Cluny fue el lugar de Francia donde se fundó el primer monasterio de esta orden, también reformista, dentro de la orden de San Benito. San Benito funda los monasterios sobre todo en Italia en un primer momento, porque él es italiano. De San Benito de Nursia y de Subiaco, que fue el primer gran monasterio donde se entronca también unas leyendas y unas tradiciones muy bonitas con la orden franciscana y con San Francisco. La orden de Cluny llegó a tener gran influencia y durante gran parte de la Edad Media casi todos los monasterios benedictinos estaban bajo el dominio de la orden de Cluny. Los cluniacenses adquirieron gran poder económico y político y los abades más importantes formaron parte de las cortes imperiales y papales. Varios pontífices romanos fueron benedictinos provenientes de los monasterios cluniacenses, de ahí que ante la opulencia y el poder surgieran órdenes como la del Císter.
La orden del Císter se fue expandiendo y creando monasterios y abadías, siendo figura decisiva Bernardo de Claraval, quien planificó, Claraval es Clairvaux, y dirigió el diseño de nuevas abadías. A su muerte, en el año 1153, la orden había fundado 343 en toda Europa, aplicando el voto directo y personal para las elecciones de las personas que debían representarles como los abades y miembros del capítulo general. A escala 10 llegaron en esa época en 1140. La arquitectura empleada por esta orden religiosa era consonante con sus ideas puras y de ascesis religiosa, y sus construcciones, en contraposición con la magnanimidad de las cluniacenses, son más sencillas y simples. Luego se hicieron más exuberantes, podríamos decir, y sobre todo se prescindieron de adornos, de esculturas y de pinturas. Creaban espacios limpios entre el fin del románico y el principio del gótico, y es un estilo, el cisterciense, gótico cisterciense, de transición. En escala D vemos esa arquitectura, pero también tendremos que usar un poco la imaginación. Los tiempos cambian y los lugares también, y no todo es el sabor de cuando se creó. Escala D fue un lugar de parada también para los peregrinos del Camino de Santiago que hacían la ruta del Piamonte. El Piamonte no es la región italiana, sino es el Chemin du Pied de Mont, al pie de la montaña, una variante del Camino de Arles o Vía Tolosana y cercano al camino tradicional del Bearne. Si bien al ser el Císter una orden de clausura y ascetismo, tampoco se favorecía demasiado por la atención a los peregrinos. El edificio fue incendiado durante las guerras de la religión del Reino de Francia durante la segunda mitad del siglo XVI, entre 1562 y 1598, en esas guerras entre católicos y hugonotes, y Escala 10 sufrió reconstrucciones y transformaciones hasta el siglo XVIII. Si bien se distingue la zona del claustro en el exterior, ahora inexistente, puesto que fue desmontado y vendido en el siglo XIX. No solo nos pasa a nosotros, que hay por ahí claustros en Estados Unidos. Desde el claustro se entra en la sala capitular con sus columnas de mármol de Campán, y es el lugar de reunión de los monjes para tratar asuntos de importancia. Junto a esta sala está el armarium para los libros, para los cantorales, y la disposición de las abadías y monasterios del Císter se organizaba en torno a un claustro central que daba paso a la iglesia, a la sacristía, a la sala capitular, al refectorio, a los dormitorios, al scriptorium y a la cocina, al otro lado. Se podían unas para un lado y otras para el otro. La iglesia era el centro de la vida del convento, era de uso exclusivo para las comunidades de monjes y conversos, y los monjes accedían por puertas laterales de la parte delantera y por el día a través del claustro. El rigor del Císter en la iglesia de Escala Deu queda patente en la armonía de proporciones, en la simplicidad y en la falta de adornos. Nos parece peculiar que esta abadía se encuentre, dijéramos, con aires por las terminaciones del siglo XVIII, y la explicación la encontramos en un cambio de la forma de organizar el Císter que se produce a lo largo del siglo XVI con los abades comendatarios nombrados por el rey, que en ocasiones eran laicos. Y el abad comendatario es una figura que existía desde el siglo VIII y con el tiempo fue origen de abusos en las órdenes religiosas. La nueva estructura también generó cambios, la nueva estructura de los abades comendatarios. También generó cambios en lo que era la estructura de Escala 10. Así, en el siglo XVIII se construyó una nueva ala que acogía las estancias de estos abades comendatarios. Y además Escala Deu era tribunal eclesiástico. Y en la planta superior podemos observar un gran salón cuadrado y una galería en que se abren 5 salones, todos ellos con grandes ventanas. Igualmente se construyó un campanario
octogonal y fue cambiada la entrada principal del monasterio, otorgándole al conjunto el aire moderno en consonancia con la época. En 1793, tras la Revolución y el fin de las órdenes religiosas en Francia, la abadía fue vendida como propiedad nacional, usada como coto de caza, y hacia 1825 la parte del claustro fue desmantelado y vendido, y el edificio fue adquirido por la familia Nairac, a la que le sucedió la familia Fossard, y buena parte de la abadía fue usada de granero y de establos. En 1939 ya se le dio la figura jurídica de movimiento histórico y en 1986 fue adquirida por la Asociación de Reencuentros de Escaladeu, que acometió los primeros trabajos de restauración. En 1997 ya pasó a ser propiedad del Consejo General de los Altos Pirineos. En la actualidad es lugar de exposiciones culturales de todo tipo y de conciertos. Igualmente existe un espacio multimedia dedicado a la Orden del Císter y a la red de abadías cistercienses. La abadía tiene un parking, tiene tienda, tiene zonas para comer y también tiene sus horarios y sus tarifas. Pero la abadía Escaladeu también ha sido uno de los escenarios de la película francesa que traducida al español es Pacto de Lobos, no sé cómo es en francés, del año 2001 y ambientado en la Francia de 1764. Pero lo importante de esta abadía que vamos a desarrollar en los futuros capítulos, por eso os he dicho Escaladeu y sus fundaciones, aunque me quedo en Escaladeu porque las fundaciones las iré desarrollando más adelante, fue que entre 1142 y 1172 esta abadía llegó a realizar 7 fundaciones de monasterios cistercienses al otro lado del Pirineo. El de Niencebas Fitero en 1140, Monsalud 1141, Sacramenia 1142, Veruela 1146, La Oliva 1150 y Bujedo 1172. En estas fechas, además, fundó otros 2 en Gascuña, Huilás en 1150 y Flagán en 1151. A su vez, de esas filiales españolas se fundaron o afiliaron otros 4 monasterios como los benedictinos de Leire en 1268, el Císter de Marcilla en 1407, que tuvieron derecho a la visita del abad de la Oliva. De esta actividad, añadida a la que también mediaron en el caso de Tulebras, se puede afirmar que Escaladeu es la abadía madre de casi todo el Císter de Navarra y intervendrá durante toda la Edad Media en el gobierno de sus filiales directas mediante el derecho de la visita anual, de la visita canónica, y participó en 1274 en la fundación de la villa de Massevé junto al vizconde de Asterac, Bernard IV. Y hasta aquí nos ha traído Escaladeu y sus fundaciones las iremos viendo en próximos capítulos. Yo soy Juan Carlos González, Historia con Sentido, y encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.